Que Dios te bendiga y te guarde en este miércoles 22 de julio. Continuamos con el estudio de la lección número 4, el poder de la oración, interceder por otros. Para memorizar: confesaos vuestras ofensas unos a otros y orad unos por otros para que seáis sanados. La oración eficaz del justo puede mucho. Santiago 5:16. Bendito Señor, la gracia tuya la necesitamos para poder interceder por los demás, así como lo hizo Daniel. En el nombre de Jesús. Amén. Hermanos, para hoy, miércoles, poderes invisibles en acción. Siempre el pueblo de Dios ha tenido personas problemáticas. Siempre. Lo tuvo en los 40 años de peregrinaje en el desierto. Tan grande fue que la generación que salió de Egipto murió en el desierto por su murmuración y rebelión. Siempre ha habido problemas en la iglesia, siempre, y los habrá hasta el día cuando todo termine. Amigo, el pueblo de Dios estaba por su rebelión en cautiverio desde el año 605 hasta el año 536. 70 años en cautiverio por pisotear la ley de Dios, especialmente el sábado. Y de esos 70 años, Daniel los pasó sin tener culpa directa de los pecados que había cometido el pueblo que estaba en el exilio, es decir, en Babilonia. Pero el profeta Jeremías había profetizado en su libro que el pueblo de Dios duraría 70 años en cautiverio. Y Daniel, que tenía para ese tiempo 88 años, cuando el ángel le revela las 70 semanas, porque él comienza teniendo la percepción de que los 70 años iban a cumplir, estaba por cumplirse, y ellos volver del exilio. Daniel, en el capítulo 9, comienza a orar y dice que él dice: no obedecimos tu voz, en el versículo 10. Y en el 11 dice Daniel: contra ti pecamos. Él se incluye entre los rebeldes en el aspecto moral. Cuando un pueblo está en pecado, usted inclúyase e interceda por el pueblo. Lo que pasa es que a nosotros nos gusta atacar a los que andan mal y no miramos que también nosotros somos parte indirecta del mal que muchos cometen. De ahí que Daniel, su oración intercesora hace que Dios enviara al ángel más poderoso del cielo, a Gabriel, quien hoy ocupa el lugar que una vez ocupó Lucifer, según el conflicto de los siglos. Y también el libro La verdad acerca de los ángeles. Y el ángel viene y le explica las 70 semanas que había que descontar de los 2300 días de Daniel 8:14. Y él comienza a explicar que las 70 semanas eran para
el pueblo de Dios para acabar la prevaricación, expiar la iniquidad y traer la justicia por la muerte de Cristo y sellar, o sea, ratificar la visión y la profecía y ungir al Santo de los Santos, el Kodesh Kodashim, que se refiere al santuario. De ahí que desde el decreto de regreso a Jerusalén, tenía que partir desde el decreto de Artajerjes, que fue en el año 457. Y Daniel comienza a orar y aparece la cuarta visión, porque la visión de Daniel 9 es la tercera visión. Pero en el capítulo 10 ya Daniel tenía, según el comentario, según el testimonio de la iglesia, en el tomo 4 dice que Daniel tenía 88 años, en la página 570. Y Daniel, con 88 años de edad, dice que Dios le reveló la palabra a él. Y dice que en aquellos días Daniel se entristeció por 3 semanas. Es decir, comió muy poco, ayunó y se pasó orando 21 días, porque él temía que no se cumpliese el decreto de Ciro, que fue en el año 537, y él comienza a orar por el cumplimiento de la conclusión de los 70 años, y dice: no comí pan delicado, es decir, pan sin levadura, ni entró carne, es decir, la carne de cordero que se comía en la Pascua, ni tampoco vino en su boca, es decir, las 4 copas del ritual del Pesaj, o sea, de la Pascua, ni me unté con ungüento, que significa la alegría, hasta que las 3 semanas se cumplieron, desde el día 1 al 21 de la Pascua, y los panes sin levaduras. En ese tiempo estaba Daniel orando, en el tiempo pascual, orando en el mes de marzo, en el mes de Abib o Nisan, y entonces él está orando para que Dios le revele a esa edad. Sin embargo, dice la Biblia en el versículo 5: alcé mis ojos y miré, y aquí un varón vestido de lienzos. Se está refiriendo ¿a quién? A Cristo. La pluma inspirada en el comentario bíblico, en el tomo 4, en la página 1194, dice que ese varón vestido de lino era Cristo, que era la vestimenta sacerdotal que usaban ellos para ministrar, básicamente el atuendo de lino fino. Y entonces dice que su cuerpo, ahí dice que tenía ese vestido que llevaba piedra de Tarsis, y su rostro parecía un relámpago. Aquí se está refiriendo, son las características teofánicas de Cristo. Y entonces nos dice, versículo 7, yo Daniel vi aquella visión. Déjenme decirles que esa visión fue el sábado, y no la vieron los hombres que estaban conmigo, sino que cayó sobre ellos un gran temor, y huyeron y se escondieron. Y el versículo 8 nos dice: quedé pues yo solo y vi esta gran visión, y no quedó en mí fuerza. Antes mi fuerza se cambió en desmayo, sin retener vigor alguno. Empero oí la voz de sus palabras, y oyendo la voz de sus palabras, estaba yo adormecido sobre mi rostro, y mi rostro en tierra, porque él estaba acostado boca abajo. Y he aquí una mano. Aquí es otra persona, es Gabriel. El profeta Sirrey, en página 418, nos dice
que este era otro, era Gabriel, no Cristo. Y aquí una mano me tocó e hizo que me moviese. En el hebreo dice que yo temblara mis rodillas y sobre las palmas de mis manos, y me dijo: Daniel, varón de deseos. No me gusta mucho la traducción, porque la Biblia de Jerusalén, la católica, que es muy buena, dice hombre de las profecías, u hombre de las predicciones. Y díjome: Daniel, hombre de las profecías, está atento a las palabras que te hablaré y levántate sobre tus pies, porque a ti he sido enviado ahora. Y estando hablando conmigo, yo estaba temblando. Y me dijo: Daniel, no temas, porque desde el día primero que diste tu corazón a entender y a afligirte en la presencia de tu Dios, fueron oídas tus palabras, y a causa de tus palabras yo he venido. Mire cómo es que actúa Dios. Aquí me está diciendo, desde el día que te afligiste ante mí, fueron oídas tus palabras. Desde el momento que te afligiste para interceder por mi pueblo, tus palabras, es decir, tu oración fue oída. Tu oración fue oída. Versículo 13. Mas el príncipe del reino de Persia, ¿quién era ese príncipe? Ese príncipe era Cambises. Cambises era hijo de Ciro, que se oponía a las religiones extranjeras, como la judía. Y entonces, pero aquí me da a entender que no era Cambises per se, sino que era uno que estaba detrás de Cambises. Mas el príncipe del reino de Persia se puso contra mí 21 días. Dice Profetas y Reyes, la página 418, que fueron 21 días literales. Los 21 días que se pasó él ayunando fueron 21 días de oposición de Cambises a dar el decreto de salida del pueblo de Dios. Pero ¿quién era realmente quien se oponía? No era Cambises. Cambises era la persona visible. Había una persona más poderosa que Cambises. Esa persona se llama Satanás. Satanás, el príncipe, porque la Biblia llamó Jesús a Satanás en Juan 12:31, el príncipe de este mundo, que realmente la palabra príncipe en Juan 12:31 no está correctamente traducida. Debe ser gobernante de este mundo. Es decir, el gobernante de este mundo por autorización de Adán, como ya lo hemos explicado en lecciones pretéritas, ese príncipe Cambises estaba detrás de él, quien Satanás, oponiéndose al decreto de Ciro. Pero dice: y he aquí Miguel, uno de los principales príncipes. La palabra principales no está en el original hebreo, sino que dice Miguel, el uno entre los príncipes, vino para ayudarme, y yo, este Gabriel, y yo quedé allí con los reyes de Persia. Realmente no dice el hebreo reyes, dice rey. Y yo quedé allí con el rey de Persia. ¿Qué rey? El rey Ciro. Es decir, mientras Satanás a través de Cambises se estaba oponiendo al decreto de Ciro el Grande, Satanás se estaba oponiendo por vía del hijo de Ciro, llamado Cambises, a que el pueblo de Dios volviera
a recuperar su territorio abandonado por 70 años. Y Miguel es, la palabra Miguel es una palabra compuesta en el hebreo. Mija, él significa Dios. Y Mija es como decir, ¿no te parece? ¿O no es? ¿O quién es? Entonces la traducción debe ser, no Micael, la K suena como J en el hebreo. Mijael, que se traduce como Miguel. Miguel, que significa ¿quién como Dios? ¿Quién como Dios? Ese Miguel es el mismo que aparece en Daniel 12:1. En aquel tiempo se levantará Miguel, el príncipe que está por tu pueblo. Ahí se levantará. El verbo levantar implica tomar el poder. Por tanto, en aquel tiempo tomará el reino Miguel, el príncipe, y será tiempo de angustia cual nunca fue. Y él va a librar a su pueblo en el tiempo de angustia de la destrucción. Ese Miguel es Cristo, porque también es el arcángel que menciona en Judas 9. En Daniel 12:1 y en Apocalipsis 12:7, que hubo una guerra en el cielo de Miguel y sus ángeles y Satanás y sus ángeles, y Miguel vence a Satanás. Es decir, San Miguel es el arcángel, y la Biblia me habla solamente de un arcángel, aunque en la literatura islámica se habla de siete arcángeles. Uno de ellos es Rafael, pero la Biblia me habla solamente de un arcángel, el arcángel Miguel, que arcángel es un vocablo griego compuesto de dos palabras. Una de ellas es arge, que significa principal o jefe, y ángelos, que significa mensajero o ángel. Es decir, arcángel significa el jefe de los ángeles. ¿Y quién es el jefe de los ángeles? Cristo es el jefe de los ángeles. En consecuencia, como es el jefe de los ángeles, es el ángel más poderoso. Y Cristo, que es el ángel de Jehová, que le apareció a Moisés en el zarza ardiente de Éxodo capítulo 3, ese arcángel que es Cristo viene y derrota en la lucha a Satanás, que se le oponía al pueblo de Dios a que fuera liberado del cautiverio. Pero el versículo 14 nos dice: he venido pues, ¿quién está hablando aquí? Gabriel, para hacerte saber lo que ha de venir a tu pueblo y en los últimos días, porque la visión es aún para días. Es decir, fíjese todo lo que hace la oración de intercesión. Mientras Daniel en el capítulo 9 está intercediendo por su pueblo, y dice bien claro en el versículo 5, versículo 3, y volví mi rostro al Señor Dios, buscándole en oración y ruego, en ayuno y cilicio y ceniza. Él estaba vestido de pelo de cabra o de camello, y estaba ayunando y en ceniza en la cabeza. Y él dice: oré a Jehová mi Dios y confesé y dije: ahora, Señor Dios grande, digno de ser temido, que guardas el pacto y la misericordia con los que te aman y guardan tus mandamientos. Hemos pecado, hemos hecho iniquidad, él se incluye en la condición del pueblo de Dios, como debe ser. En vez de atacar la iglesia, inclúyase usted como una persona que forma parte del problema de la iglesia, y haga como Daniel, interceda por la iglesia, porque hay poderes invisibles que están actuando para que la iglesia no se prepare para la traslación. Y en vez de usted atacar la iglesia, atacar a los dirigentes, en vez de hacer todo eso, inclúyase entre los pecadores
como hizo Daniel en el capítulo 9 de su libro, y así interceda. Y cuando Daniel intercedió y él dijo, miren Señor, hemos pecado, hemos hecho iniquidad, hemos obrado impíamente, hemos sido rebeldes, no nos hemos apartado de tus mandamientos, no hemos obedecido tu siervo los profetas. Y se incluyó Daniel, hemos, o sea, se está incluyendo. Y entonces, oh Jehová, nuestra es la confusión, contra ti pecamos. Daniel pecó, no pecó, pero él se está incluyendo porque formaba parte del pueblo de Dios. ¿Qué es lo que tenemos que hacer? Aunque denunciemos el pecado, incluyámonos en la condición de la iglesia, porque formemos parte de ella. Y entonces dice, Jehová nuestro Dios, de ti es tener misericordia y perdonar, aunque contra ti nos hemos rebelado. Y luego dice en el capítulo 10, que dice que cuando él estaba haciendo eso, en el versículo 12 dice, Daniel, no temas, porque desde el primer día que diste tu corazón a entender y a afligirte en la presencia de tu Dios, de humillarte ante Dios para incluirte con mi pueblo que está en apostasía, yo oí tus palabras y a causa de tus palabras he venido. La razón por la cual ustedes no han salido de aquí es porque hay un enemigo detrás de Cambises que no quiere que ustedes salgan. Y yo voy a mandar a Miguel, o mejor dicho, Miguel, que es más poderoso que yo, está hablando Gabriel, más poderoso que yo, que es Miguel. Él va a responder tus solicitudes, tu oración, porque tú eres varón, no varón de deseo, sino varón de profecía, o varón de la profecía, o varón de las predicciones. Y mi hermano, esto se cumplió, comenzó con el decreto de Ciro en el 537, luego continuó con Darío I en el 520 y finalmente con el decreto de Artajerjes Longímano en el año 457. Estamos mirando entonces, mis hermanos, que la oración Dios la contesta en su tiempo, en el tiempo que más conviene al ser humano. Y saben, mis hermanos, esta es la oración que nosotros tenemos que hacer. Que el pueblo está en apostasía, hay mucha pintura, hay hermanos que trabajan sábado, pero ponte a interceder por ellos en vez de criticarlos, que muchas veces hemos incurrido en ese error craso. Exhortemos al pueblo a cambiar, pero cuando oremos, incluyámonos como también parte de ese pueblo que está en apostasía o que está en problemas. Mire el caso de ahora. Todas las iglesias adventistas, todas, y las católicas, evangélicas y demás religiones, todas tienen problemas serios. Y usted dirá, ¿en qué sentido? Bueno, con el COVID-19, los diezmos han bajado drásticamente por dos razones. Por la inasistencia a la iglesia, por problemas de las reuniones que no se pueden hacer. Y segundo, porque evitando la muerte. Y segundo, porque solamente en Estados Unidos hay más de 45 millones de desempleadas producto del COVID-19. Eso ha hecho bajar drásticamente el diezmo, no solamente en Estados Unidos, en el mundo entero. ¿Qué está haciendo la organización ahora? Usted sabía que la organización, tanto la adventista como la protestantes, está reduciendo. Muchos pastores han tenido que suspenderlos de trabajo porque no hay dinero para pagar. Y usted, ¿cómo decir? ¿Cómo que no hay dinero? Si la iglesia tiene mucho dinero. No, lo que pasa es que en Estados Unidos hay una ley que todas las religiones tienen que invertir el dinero en empresas, en la bolsa de valores. Si no pierden el dinero, es incautado por el gobierno. Eso fue una ley
del presidente Reagan en la década del 80, cuando él fue presidente de Estados Unidos. Entonces él promulgó esa ley, y voy a hablar de mi iglesia porque no lo demás es lo mismo, lo demás es igual. Es igual la ley. Entonces eso hizo que la iglesia, el dinero que tenía en banco, tuviera que sacar gran parte de ese dinero para invertirlo en empresas saludables, como por ejemplo empresas de tecnología, cosas así. Y ha tenido que invertir su patrimonio líquido para invertirlo, y entonces la iglesia lo que tiene son documentos que llamaríamos en este caso acciones o documentos bancarios obligatorios por el gobierno, y en consecuencia la iglesia no tiene el dinero que tenía porque está obligado a tenerlo en los bancos por una ley de Estados Unidos. No solamente la iglesia, nosotros, todas las iglesias. En consecuencia, ¿qué ha tenido que hacer la iglesia? Ha tenido que, como no tiene dinero suficiente disponible, líquido, ha tenido que suspender muchos pastores. Y no solamente eso, sino que también otros países lo que están haciendo es uniendo el distrito. Por ejemplo, que un pastor que dirige una iglesia o dos iglesias, le dan 5 iglesias, porque no pueden pagarle a otro pastor hacer eso, porque no hay dinero y se ha perdido muchos millones. La iglesia ha perdido muchos millones. Usted va a decir, ay, qué bueno, porque no lo meten en la... No, al contrario, tiene que hacer como Daniel. Mira, este COVID y Reagan, el presidente Reagan en la década del 80, con la ley obligando a la iglesia a invertir en las empresas seculares, y ahora el COVID ha cogido las iglesias del mundo y la ha cruzado de brazos, exceptuando la iglesia musulmana. Pero fuera de ahí, iglesias cristianas, todas están pasando problemas, todas, evangélicas, protestantes, adventistas, testigos de Jehová, todas, católicas, todas están pasando problemas, porque ha disminuido el auxilio económico de los gobiernos y de los hermanos en diezmos y ofrendas. Y eso, ¿qué tengo yo que hacer? Alegrarme, ay, qué bueno por estar guardando dinero. No, al contrario, tengo que decir, Señor, como hizo Daniel, interceder para que la iglesia sea mantenida por encima de los principados y potestades que quieren destruirla. Orar por nuestros pastores. Mire, el congreso que se iba a hacer a mediados de este año fue suspendido. El Congreso Mundial, que se hace cada 5 años para nombrar al presidente mundial de los adventistas del séptimo día, pues el Congreso se difirió, ya no se va a hacer hasta el próximo año. ¿Por qué? Porque no hay recursos para hacerlo. Y cuando se mande el próximo año, se va a mandar escasos delegados, porque las iglesias no pueden pagar los delegados que pagaban antes para el envío como representantes a esos lugares de elecciones administrativas mundiales. La iglesia está pasando serios problemas. Entonces ahora, ¿qué tenemos que hacer? Como hay poderes invisibles que quieren destruir la iglesia, que es Satanás y su hueste, ¿qué tiene que hacer la iglesia? Criticar, ¿verdad? Criticar y criticar. No, tenemos que hacer como hizo Daniel. Y el ángel dijo, Gabriel, desde el día primero que afligiste tu alma ante Dios, yo oí tus palabras y he venido para contestarte lo que tú pediste. Es así. Veamos a la iglesia no como que está en una apostasía abyecta. Tenemos que ver detrás de ella Satanás, que quiere destruir. ¿Y cómo se vence esto? Intercediendo por la iglesia. Haga por su iglesia eso y pídale a Dios por el poder que pidió Daniel, y el ángel Gabriel va a venir a defender al pueblo de Miguel. Que Dios te bendiga y que Dios nos perdone de seguir criticando a la iglesia de Dios. Te habló el profesor Ramón Romero.